Ya tenemos una llamada. Ah, hola César. Hola Carolina, ¿cómo estáis? Bien, ayer he tratado todas las veces, pero es mucha tu demanda, oye. No te preocupes, ahora es cuando. Cuéntanos tu historia, amiga mía. Bueno, mi historia es harta, la verdad que es bastante, pero vamos a resumirla así breve. Por favor. Y bueno, mi historia parte de la última casa que nosotros tuvimos, que era la casa actual, ya. Esto fue ya hace mucho tiempo, cuando mi hermano era chico. Mira, es como complicado porque son varios sucesos. Mira, en un episodio, mi hermano, que es el menor de todos, ¿Ya? eh, un día se levantó de la cama, ¿ya? Ujú. Eh, una cara media desfigurada. Él tenía como 5 años más o menos. ¿Ya? Y resulta de que él se fue a la pieza de mi madre. ¿Ya? Y nosotros escuchamos con mi hermano un grito así como desgarrador, le dice: Sebastián, por el amor de Dios, vete a acostar. ¿Ya? Y resulta que el otro día, claro, él cuando se levantó, fue a acostar de nuevo, nosotros vimos que la cara estaba media rara. Al otro día le preguntamos a mi mamá por qué había gritado, y ella responde, dice, resulta que ella dice: el Sebastián llegó a la pieza con su cara totalmente desfigurada. Ujú. Claro, nosotros quedamos mal, porque claro, cuando nosotros lo vimos, claro, el otro periodo que también era chico y estaba parado en la en un pasillo de la casa, y él ¿Ya? dice que veía a un viejito pasando de la pieza al baño, de la pieza al baño, y que en Un un viejito momento, cualquiera, no reconocible con nadie fallecido en la casa. no, era un viejito chico, César. ¿Quizá un duende? Yo solo pensamos que era un duende, porque él decía que era un viejito chico ¿Ya? que pasaba del baño a la pieza y que estaba parado y lo estaba mirando. Ujú. Pero nosotros fuimos al pasillo, no había nada, ¿Ya? ¿me entendí? Y Ujú. nosotros teníamos un tío que ahora ya falleció, y él dormía en el dormitorio con nosotros, éramos 4 hermanos, ¿ya? Ujú. Y resulta que mi hermano del medio, en la noche, él vio una sombra, un hombre, mejor dicho, un hombre negro, todo negro, con los ojos rojos, manos, con todo. Las manos eran largas, tenía uñas largas. O sea, ya Y tenemos dos fantasmas en una misma casa. Este exactamente, viejito y sí, este hombre de las manos largas. exactamente, de ojos grandes rojos. ¿Ya? ¿Ya? Y ese hombre, ¿ya? Estuvo en la casa a mi tío persiguiéndolo un buen tiempo. Ujú. Y resulta de que aquel entonces, siempre pasaban cosas, se escuchaban cosas, era como súper cuática la situación en esa casa. Yo tenía tenía 10 años, yo esperaba a mi mamá que ella llegara del trabajo, eran como las 2 de la mañana, ella Ujú. trabajaba en un restaurante, y yo siempre la esperaba a ella, siempre, siempre. Y algo me decía que mirara para atrás. Yo no quería mirar porque yo sabía que había algo. Mm. Pero claro, el instinto de uno y la curiosidad, ¿no? Yo me di vuelta y había una sombra que partía del mismo suelo y doblaba hacia el techo. ¿Ya? Y resulta de que se fue hacia la pieza del dormitorio de nosotros, donde dormíamos nosotros, los 4 hermanos. Pero fue espeluznante porque era muy grande. Después de esos sucesos, se sentía una presencia en la casa y no era buena, era una presencia mala. ¿Ya? ¿Ya? Y resulta de que esa presencia estuvo mucho tiempo y todavía está, todavía está. Imagínate que yo cuando tuve a mi primer hijo, yo estaba en mi dormitorio ya aparte ya, y se veía alguien pasar corriendo muy rápido Ujú. por la puerta, estando todo oscuro, y se veía una sombra, pasaba rapidísimo. Pasaba, se devolvía, hacía cada rato, cada rato. Y el día que le dije, por la chucha, le dije, vete de aquí de la casa. Wow. Es que ya era insoportable. Yo no te quiero aquí, le decía yo. Vete. Pero tú dices que esa sombra mala, esa entidad, es distinto a los otros dos fantasmas que me Sí, nombraste. sí, muy Ya. distinto. Pero el otro no deja de ser espeluznante, especialmente el segundo. Sí, horrible, horrible. Ujú. Sí, bueno, realmente siguen cosas en esa casa. Ya, y yo, claro, después de eso yo empecé a trabajar, de nuevo, venía de noche de trabajar yo,
un turno de noche, y me acosté tipo 9:30, 10 de la mañana en mi dormitorio, ya para poder descansar y ir a trabajar de nuevo de noche. Ya. Y de repente mi tele empezó a apagarse y a prenderse, apagarse y a prenderse. Y voy y le digo a mi hermano, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me la desenchufar? Yo no me quiero levantar, tengo mucho sueño. Desenchufen, a ver si se me echó a perder la tele. En eso me acomodo y Ya. algo me botó de la cama. Ya. Salí de mi pieza, pero corriendo, O sea, literalmente prácticamente fue un casi gritando. empujón, algo violento. Algo muy violento. Ya. Me empujó de la cama, me botó de la cama. Y yo quedé mal. No, yo no quería de nuevo volver a esta pieza. Dije yo, no, esto no puede ser, esto no nos puede ganar. Volví, me acomodé, claro, el sueño y todo, me acosté y todo. Pero resulta de que en ese mismo tiempo mi papá estaba leyendo la Biblia, ¿ya? Y algo le pasó a llevar la Biblia hacia la pieza dormitorio de mi tío. Claro que él ya tenía su dormitorio aparte, y pasó hacia el dormitorio de mi tío, ¿ya? Pero en aquel lapso las cosas fueron sucediendo más fuerte, ¿me entendí? O sea, eran... ¿Qué otras cosas pasaban? Mira, últimamente ya esto pasa ya hace ya un buen tiempo, de unos años atrás ya, yo te digo 3, 4 años, que se ve una persona en la casa, ya, una persona, no es con gorro, es un caballero. ¿Qué comuna es esta, amiga, todo esto? El Monte. Y todos estos sucesos que me cuentan son en tu casa. Claro, en la casa de mi mamá. En la casa de tu madre, que debe ser centenaria, creo, ¿o no? No, eso es del año 90 y... no es tan del año antigua 90, la casa, no. como para que pasen tantas cosas. Para nada, es del año 90, más o menos. Pues son casas nuevas, incluso porque le entregaron, la hicieron y se la entregaron a sus dueños. Ni siquiera eran casas usadas, nada. Vale. ¿Ya? Resulta que yo veo a esa persona, por ejemplo, yo voy a la casa de mi mamá, yo estoy sentada y yo la veo parada o la veo sentada, pero una persona de saco, es un hombre con pantalones y con ¿cómo se dice? No son sacos, es como un terno. Estos ternos, estos vestones, qué sé yo. Sí, claro, pero antiguo. ¿Ya? ¿Ya? Pero esa persona también la ve mi mamá. Hubo un día que estábamos sentadas en la mañana tomándonos un café las dos, y ella da vuelta la cara y de repente la da vuelta y me mira así. Ella se puso pálida, me dice, hija, hay una persona en el pasillo. Sí, le dije yo, sí la vi. ¿Me entendí? O sea, esa persona, yo sé que no es mi tío, porque esa persona lleva 4 años en esa casa. ¿Ya? Mi tío falleció hace ya 2 años más o menos, y ella dice que mi tío está en la casa. Y yo sé que no es mi tío el que está en la casa. O sea, se podría decir entonces, a ver, ¿es tu mamá la que insiste que es tu tío? Sí. Yo creo que lo hace para calmarse en el fondo, para autoconvencerse de que no es algo maligno. Yo creo que es para, yo creo porque ella misma de repente me llama, hija, ya se escuchan demasiadas cosas, como que se mueven las cosas, pero como que se escucha que se mueven, pero no se mueven. Se le ha prendido la radio varias veces en la noche. Wow. O sea, es como súper complicado el tema en esa casa. Ahora, ella vive con mi hermano, y mi hermano también, pues mi hermano vive perseguido. A todo esto, ¿nunca tu tío se apareció en la casa después de morir? Nunca. Él nunca. No, yo a él jamás lo he sentido. Ya, pero si hacemos entonces una retrospectiva, está este enanito, este enano, este viejo chico. Claro. ¿Que veía quién? Mi hermano menor, cuando él era chico. Solamente él. Él tenía, mi hermano del medio. Él después tenía esta especie como 6 años. Slenderman. Sí. De los dedos largos. ¿Y eso quién lo veía? El mismo niño, mi mismo hermano del medio. Perfecto. Y después tenemos esta entidad maligna, este hombre de terno, de vestón, que esa sí la veían tú y tu mamá. Exacto. Y y no sé si será el mismo, esa entidad negra que vio mi hermano, no sé si era el mismo el que pasaba cada rato por el dormitorio. Posibilidad de que sea el mismo. Ahora mi pregunta es lo siguiente: ¿nunca han tenido sospechas de que les tiraron alguna brujería o algo así? Mira, la verdad que yo creo que podría ser como alguna brujería, algo, porque las plantas no se le dan a ella, los animales se le mueren. Sí, pues eso ya es un indicador potente, pues. Claro, no puede emprender tampoco, todo lo que quiere emprender, todo se le va a la chuña, ¿me entendí? O sea,
no hay un emprendimiento, no puede surgir. Yo creo que ahí hay algo, Yo estoy algo que pensando que por está... ahí va la cosa, porque en realidad, para que les hayan pasado tantas cosas en tan poco tiempo, no sé, muerte inexplicable en la familia. No, no. Ya, perfecto. Pero, ¿sabes qué? Yo igual he pensado mucho, yo creo que esto viene de mucho antes, cuando nosotros éramos chicos, porque nosotros, imagínate, llegamos al monte muy chicos, nosotros llegamos a un gallinero en el monte, y yo creo que todos esos sucesos han ido prolongándose durante el tiempo, la falta de alimento, el frío, no tener los recursos, yo creo que todas esas cosas, yo me da la impresión que todo eso se fue canalizando. ¿Hay malas relaciones en la familia o no? Ahora no, antiguamente sí hubieron muchas malas relaciones. Yo me inclino, amiga querida, porque hay una brujería o energía de Gregor que ya se ha acumulado a través de los años. Claro. ¿Ah? Esas podrían ser las explicaciones, pero esa cosa que te echó, o sea, cuando ya se pasa a un nivel 2 de violencia paranormal, que es la que tú sufriste cuando te expulsan de la cama, eso ya marca una diferencia entre una anécdota paranormal y ya algo que definitivamente podríamos decir que es malo. Bueno, era la primera vez que me pasaba, porque yo cuando era chica, nosotros vivíamos en una casa de adobe, allí mismo en el monte, y en esa casa pasaban cosas. ¿Ya? Realmente eran cosas horribles. Ya, se sentaban en las piernas de uno, te susurraban en el oído, te tocaban. De hecho, Era ahora estoy como... escuchando ruido detrás tuyo. ¿Está alguien contigo, algún niño pequeño? No, estamos solitos aquí con mi pareja, que también él es, ¿cómo se llama? Un seguidor tuyo. Gracias, gracias. Oye, no, realmente un festival de fenómenos paranormales. Sí, Realmente. tengo muchos más. Ahora bien, pero estos que me Sí, nombraste mucho. se circunscriben a la casa de tu madre. ¿Tú vives actualmente ahí o en otra casa? No, ya ahora yo vivo en mi casa, yo ya vivo ya en mi propia casa. ¿Qué te dice ella cuando vais de visita? ¿Esto sigue pasando? Sí, sigue pasando, no, realmente sigue pasando. ¿Quién se Incluso aparece mi actualmente? pareja, ¿Sigue esta entidad oscura? sí, sigue, totalmente. Incluso a mi pareja no le gusta quedarse allá porque dice que es terrible, se escuchan muchas cosas, es como bien Así tal rara la cual, o sea, situación. llegáis en la noche, Así, te quedáis a pernoctar y es imposible no escuchar un ruido. exactamente. O sea, ¡Wow! son pasos, es la misma, es un aire pesado, Ujú. incluso. Oye, buena historia, Carolina. Buena historia. Buen mix de fenómenos paranormales para empezar hoy día. Lo último, ¿cómo era este enanito, el primero, el hombre pequeño? ¿Cuánto medía? Mi hermano decía que era como del porte de él, era chiquitito, tenía que haber medido un metro, menos de un metro, si él decía que era muy Y era un chiquitito, viejito. era un viejito de patitas cortas, decía él. ¡Wow! ¿Vestido como qué? ¿Con vestimentas medievales? ¿Qué tipo de vestimenta usaba? Claro, él decía que tenía como una chaquetita y pantaloncito así Uy, como a media canilla. ¿ya? Qué heavy, qué terrible. Notable Horrible. historia, pues, Carolina, para empezar. ¿Te pasaste? Muy buena. Ya, pues César, un gusto haber hablado mi historia con la comunidad contigo. Sí, pues quédate ahí en la transmisión, pues, amiga. Saludos a Obvio tu que marido, que sí, estés como bien. todos los días, como siempre. Gracias, se agradece. Ya, que estés bien, Ya, amiga. Cecita, Hablamos. igual, chao. Chao. Buena historia para empezar los fuegos hoy día. Vamos a ver quién se atreve a llamar ahora, quién me va a asustar. Aló, Claudia. Hola César, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, un saludo para la comunidad también. Aquí la comunidad te escucha atentamente, te mandan muchos corazones, muchos likes. Bueno César, mi historia es en referencia a mis papás. A Ya ver. mis papás tienen como harta historia en el fondo porque somos como de una familia, la parte materna del campo, de Curacaví. ¿Ya? ¡Wow! Curacaví, Ya, más encima. sí, wow. Sí. Sí. Y bueno, esto es, bueno, yo en ese tiempo tenía por lo menos unos 6 años, mi papá camionero toda la vida, ¿Ya? y de repente se quedaba con el camión y nos decía así como, ya, vamos a visitar a las tías. Ujú. Una de mis tías, mi tía Marta, vivía en el monte, o sea, en Curacaví es Pero no como... es el pueblo del monte, es como un sector No, de no, no. Curacaví. Exacto, que es como para los potreros.
¿Me Ya. entendí? Y Ujú. esto, bueno, tenéis que pasar como por un camino de tierra, muchos arbustos y todo el tema. Y en este camino de tierra hay una vuelta muy conocida que es como la vuelta al monte, en donde hay un quillay muy grande, Ya. que en donde haya sequía o no, el quillay siempre está verde. Ya, pues, íbamos en el camión de mi papá, de estos camiones 3/4, yo iba entre medio de mi papá que iba manejando y mi mamá, y el día anterior a todo esto había llovido, no sé, como que el camino era medio inestable, había barro, pozas de agua. Ya. Mi papá relata que él siempre le daba un poco de susto en el fondo llegar hasta la casa de mi tía en la noche, porque ¿Por mi qué? tía vive en una casa en donde no había luz y tampoco agua potable, pues solo de pozo, ¿Hasta hace cuánto? hasta el día de hoy, porque mi tía Marta falleció y la casa quedó ahí, Ya. ¿ya? Pero a ella le encantaba que nosotros fuéramos hasta allá. Bueno, nos subimos al camión, partimos para allá, qué sé yo. Y mi papá siempre preocupado de esto de que era muy tarde ya, siempre, porque siempre se hablan cosas de este lugar, pero a él nunca le había De esta sucedido. localidad, El Monte, dentro de El Curacaví. monte, dentro de Curacaví. Mi papá dice que, bueno, se enfrenta a esta línea recta, totalmente oscuro, Ujú. pone los focos altos del camión y se da cuenta que viene esta vuelta. Ujú. Ya, entonces ya da la vuelta y como que salta un pequeño así como lomo de tierra en una poza. La cosa es que se apagaron los focos del camión y en el fondo cuando mi papá intentó nuevamente prenderlo, se prenden estos focos y a una distancia, Ay, no, mujer, no me digáis que había sí, algo parado cuando prendió los focos, weón. ya, pero calma, Ya. calma, es que yo me acuerdo y se me paran los pelos, así que A mí también. Po. y a una distancia, ponle tú unos 500 metros, imagínate esto así, hay como de estas rejas de púa, entonces en el fondo igual era alto estas rejas por los dos lados. Préndelas estas y hay una cosa ahí. A ver, ¿cómo te lo explico? Mi papá dice que era como un humano, el tamaño de un humano, pero 1,90 m, Ya. una capa negra, nada más. Oh, maldita ¿Ya? sea. Una Pero cosa humanoide de 1,90 m y con una capa negra. exacto, pero no había rostro. Pero esto daba la impresión que como que te observaba, ¿me entendí? Esa sensación como O que sea, te está perdón, estaba mirando. parado en medio del camino, No, mirándolo no, fijamente. no. Te cuento cómo estaba parado. Estaba parado en la reja, ¿Ya? en estas 5 alambres de púa, pero hacia adentro, y como que con sus manitos estaba apoyado de estos alambres, ¿ya? Y mirando hacia dónde estábamos nosotros. Entonces mi papá dice, yo no le vi cara, pero sentía su presencia de que nos miraba. Y mi papá, desesperado porque dice que sintió que los pelos se le empezaron a parar así como de a poco, de las piernas, de los brazos, todo sentía, Qué dice que fue un terrible, terror. weón. De Mi más. mamá como que entre medio me charcheteó, me Espérate, abrazó. o sea, espérate. Estaba viendo tu papá y tu mamá. Tú ibas dormida arriba del camión. Exacto, pero yo despierto, me siento y era chica, ¿me entendí? Entonces no... No procesaste bien. Exacto. ¿Ya? Y mi papá prendía el camión y esta Puta, cosa no pobre hombre. prendía. O sea, era como Por- casi estos encuentros, estas películas de pesadilla, de monstruos, de ovni, weón, donde el auto no parte, weón. Terrible porque estaba el camión, lo que me dice mi papá, estaba ahogado el camión, parece que a donde cayó en esta poza saltó agua y mi papá fue muy chistoso, dice que pescó un pañuelo en ese minuto porque ni siquiera miraba, mi mamá pescó un pañuelo, esos paños medio sucios que siempre andan trayendo para limpiar los espejos cuando se empañan, le dice, Ana, pásame el paño, le gritaba, y le pasa el paño a mi mamá. Mi papá abre el vidrio del camión y se sale por el vidrio del camión hasta el capó. Mi papá, ¿Tu porque papá? estaba desesperado, no quería bajarse, abrió el vidrio y se salió por el vidrio hasta el capó del camión. ¿Ya? Levantó la cuestión y limpió así como lo que vio nomás, secó, cerró la cuestión y mi papá decía así como, por favor Dios mío, protégeme que esta cuestión falta. Y esta cosa ahí, mi mamá dice que ella evaluó si era un caballo, pero era imposible porque el
el alambrado era muy alto y esto estaba como con sus manitos hacia abajo y ahí, pues, ahí, puesto ahí. Y mi papá prende el camión y la cuestión parte. Ay, y dice que esa sensación de que mete el acelerador salen hecho pero un peo y pasa por al frente. Oh, Y mi papá dice que fue inevitable no mirarlo. obvio. Y mi papá dice que esta cosa era como que estoy levitando. ¡Más encima! Sí, qué terrible. Sí, Y tu fue mamá lo terrible. pudo ver de más cerca también. Era para el lado... Para el lado de mi papá. Ya. Izquierdo, ¿Qué viste tú del exactamente? chofer. Yo cuando mi mamá me dejó las uñas marcadas hasta el día de hoy, Puma. Te lo Guarda juro. cicatrices de ese encuentro. Fue terrible. Y yo siento que cuando ella me aprieta y pasamos por esto, pero también así como yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Y mi papá desesperado. Bueno, a todo esto ya pasó esta situación, llegamos donde mi tía a la casa, mi papá, el se metieron, la Marta se reía, po. Decía, pero Quique, tranquilo, y la cuestión, tranquilos con la niña, si la niña qué culpa, y la cuestión. La cosa es que igual se relajaron y estuvieron ahí, y llegó mi tío José, que mi tío José era muy de estos de campo, ¿me entendí? Que salen en la noche, así como a turistear por los lados. Y le dice, ¿qué te pasó aquí? Que mi papá pálido, pues y ahí le contó. Y tu Le dijo, papá hablaba bien, ¿no? Era... la cosa, la cosa. sí, en esa misma situación. ¿Ya? La cosa es que conversó y ahí mi tío José le dice, ¿sabes qué, Quique? Te están dándote un entierro, pero te podí, ay, tus buenas lucas vaya a encontrar. Y mi papá le dijo, ya, ¿y cómo? ¿Y qué sería? ¿Cómo tendría que ser? Se supone que mi papá tenía que ir al otro día, al lugar donde esta cosa estuvo parada todo el rato, a las 12 de la noche, sin luz y calladito, con la pala a desenterrar este entierro que en el fondo eran monedas. Ah, había efectivamente un entierro. Claro, ahí se supone que ese era el entierro que le estaba dando esta cosa que en el fondo eran riquezas, eran monedas, porque dicen que en Curacaví hay muchos lugares en donde hay tesoros como escondidos, que hay como moneda y todo. Pero lo peor de todo, mi papá dijo, ya, pero en esto estar sacando con la pala, esto iba a estar ahí, parado mirándote. Y tú no podías ni siquiera hablar. Entonces mi papá le dijo, ¿sabe qué? No pasa nada. No pasa nada. Yo sigo trabajando con mi camión, pero yo hasta aquí llego con el famoso entierro. Y la cosa es que, la verdad, las cosas que cada vez que íbamos de mi tía después, mi papá evitó eternamente ya después ir de noche, porque la verdad para ellos fue bien traumante haberse absolutamente. con esto. Ellos que viven en el campo y viven sin luz y todas estas comodidades, para ellos como súper normal la situación, pues. Pero para uno que es citadino, no, pues. ¿sabes? Así que esa era pues, mi pequeña historia. No, muy sustanciosa, Claudita, excelente historia. Excelente historia, te pasaste, muy bien contada, con muchas gracias. No, de verdad, te agradezco mucho. No, sí, no, y bueno, y esta historia es siempre reunión que hay. Sale a colación. Sale a colación porque después más adelante se dio cuenta que en el fondo había otras personas que como que les había sucedido lo mismo o parecido con esta situación. En el fondo, por ejemplo, a mi tío creo que también se le apareció, pero esta cosa estaba como sentada en una roca y cuando él pasó, esto se levantó y empezó a levantarse y a crecer. Oh, entonces, señor. esta cosa que no sé qué realmente es, debe un pequeño demonio guardián, pues. Transitar, digamos, en ese lugar donde está el Quillay, que ahora tú entendís perfectamente, amiga, que esta cosa se apareció a usted. Exacto. Tú tenés claro eso, que esta cosa fue la que produjo el desperfecto en el motor, etcétera. Hay toda una teatralización muy bella, entre comillas, de este fenómeno paranormal, porque hace toda una puesta en escena donde tu papá tiene que prender las luces y ¡chan, chan! Es que eso fue creo yo, lo más impactante para él. O sea, cuando cayó en este hoyo y saltó el agua y fue a prender de nuevo el motor y las luces altas prendieron y ver esto ahí, yo creo que... Lo estaba esperando. Tiene que haber sido, pero horroroso. Lo estaba esperando, claramente, a tu papá lo estaba esperando. Claro, y finalmente mi papá siempre
pasado cosas como a él. Y lo peor de todo que siempre ha sido un testigo de otras personas. Entonces siempre ha sido como el objetivo de que siempre cuente su historia, porque hay mucha gente que avala las cosas que le pasan. Pero bien, pues ese es mi pequeño aporte para la noche de hoy. No, te pasaste, te pasaste. Aplausos, Claudita. Gran historia. Más encima en Curacaví, pues, con toda la onda que hay allá, pues. Sí, sí, la verdad que sí, para esos lados sí. ¿Y a dónde tenés? ¿En el hombro tenés las huellas de la uña todavía? Sí, pues en el brazo izquierdo. Aquí ¿Todavía? Sí, tengo la uña enterrada de mi mamá. Ay, Mi mamá señor. tiene que haber perdido mi mamá. Todo en control locura. social, pues. No, eso Perdió tiene todo el que haber control sido. social. Sí, pues sí. Y a mí me asombra de parte de ella, porque en el fondo las familias de Curacaví son de ella, parte de ella. Entonces, como que toda esa familia siempre ha sido media con grandes historias de, sobre todo de Curacaví. Te pasaste, Claudita. Gran historia. Quédate ahí en la transmisión, ¿vale? Listo, César, y Te adiós, pasaste. comunidad, que tengan buenas noches. Ahí la comunidad te saluda, amiga mía. Que estés bien. Chao. Chao. ¿Cuál es la próxima llamada? ¿Aló? Aló. ¿Sí? Hola, buenas noches, amiga. Hola, ¿Cómo te llamas? Marcela, Hola, ¿y de dónde eres, Marcelita? de Valparaíso. Cuéntanos tu historia, por favor. Ya, bueno, tiene que ver con mi abuelo. Él falleció el año 72 de un cáncer. Vivíamos en el Cerro Barón. Bueno, yo ya estaba en el plan con mi mamá, mi papá, y en el Cerro Barón quedaba en esa casa donde él falleció mi abuela y mis dos tías, puras mujeres. Ya. Entonces resulta que para el año 73 vino todo eso y estaban obligados en las casas a colocar el pabellón nacional, ¿cierto? Claro, primeros días después del golpe, todo eso. Al golpe. Ujú. Y bueno, llegaron los militares porque mis tías no podían subirse, mi abuela ya estaba vieja, y tocaron la puerta y las increparon porque no tenían puesta la bandera. Entonces le dijeron mis tías con mi abuela, me lo contaron ellas, esto que no podía porque no había hombre en la casa, porque había que subirse a una escala, hacer muchas cosas y ellas no podían. Entonces los militares dijeron, pero eso no es cierto. Se enojaron Ya. con ella, pero si no hay hombres aquí, se metieron hacia adentro de la casa y le dijeron, ¿cómo no, si hay un caballero que cruzó de lado a lado? Las casas como de cerro eran como un pasillo largo Ya. y las habitaciones estaban hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces tú abrías la puerta de la casa y mirabas hacia el fondo, se veía todo. Entonces le dijeron, pero si no, yo soy viuda, le dijo mi abuela. No, si yo vi pasar un caballero de lado a lado, pero si no hay nadie, ningún hombre en la casa. ¿A quién vio usted? Mire, ¿sabe qué? Y a la entrada de la casa había una mesita como de arrimo y ahí está la foto de mi abuelo, pero de mi abuelo cuando tenía como 25, 30 años. Este caballero. Pero no puede ser. Ese es mi marido y mi marido falleció el año pasado. Se metieron los militares a la casa, la revisaron entera y no lo encontraron, obviamente. Y mi abuela le tuvo que mostrar el certificado de defunción. Wow. Espérate, ¿y Así ellos que- cómo los vieron? ¿En qué actitud los vieron? ¿Entrando a la casa? ¿Paseándose No, frente a lo la casa en vieron una ventana? cruzando de un lado de la casa, como te digo, la casa como que se dividía en dos por un pasillo largo que terminaba en patio. Entonces lo vieron cruzando desde una habitación del lado derecho hacia una habitación del lado izquierdo. Wow, qué increíble. ¿Y ¿No qué es se cierto? fueron asustados o no? ¿Ah? ¿Se fueron asustados? Claro, se fueron y calladitos se fueron y no dijeron nada más y desaparecieron. Después mi abuela reclamaba al aire así, viejo tal por cual nos hiciste pasar vergüenza. Casi nos Y todo llevan eso. detenidos. Claro, Oh. en realidad en mi familia siempre han pasado cosas bien como extrañas, especialmente mi mamá era como era como media brujilda para sus cosas. ¿Me escucháis o no? ¿Aló? Aló, César, sí, Sí. se cortó esta Se cuestión. había cortado. Oye, que te decía que mi mamá era como bien brujilda para sus cosas. ¿Ya? Ella me enseñó a hacer hartas cuestiones, sabía hartas cosas. Y en una de esas, nosotros tuvimos un negocio en el Plan de Valparaíso, en la calle Rancagua con Victoria. Y cuando tuvimos era como un restaurante residencial de todo un poco. Cuando lo tuvimos, nos dimos cuenta que allí había estado albergada la brigada Ramona Parra. ¿Ya? Porque
BRT por todos lados pegados, habían orificios en las paredes de balazos que tienen Wow. que haber sido. Y en esa casa penaban. ¿Y eso también en Valparaíso? Claro, también en Valparaíso, en pleno plan. Ya. Lo que era la cocina de esa casa, en la noche se sentía que tiraban, pero toda la loza al suelo, que tiraban todas las cosas y se rompían. Nos levantábamos, íbamos a ver a las 3, 4, 5 de la mañana y no había nada, estaba todo en su lugar. Tanto fue esto, tanto molestaban, en realidad subían, bajaban la escala, porque era una casa de segundo y tercer piso. Tanto era lo que molestaban que una conocida de mi mamá, que era de religión evangélica, le quiso ir a hacer una limpieza a la casa. Pero ella dijo que no tenía que entrar, ella iba a estar sola limpiando la casa con mi mamá y nosotros no teníamos que estar ahí. Ya. Bueno, yo me fui para otro lado. Resulta que una prima mía vino al Paraíso y quiso visitar a mi mamá. Mientras estaban haciendo esto con la puerta abierta para que saliera todo el mal, ella pasó por ahí, dijo que y como que no quiso entrar, solamente pasó, no entró, no subió. Ya. Pero la agarró como una cosa pálida. Después hicieron toda esta limpieza y estaba pálida, vomitó. Es como que ella se agarró todo lo malo que sacaron de esa casa. Es que, ¿sabéis qué? Yo no recomiendo mucho las limpiezas de los angélicos. A ver, No, podríamos pero hacer podríamos hacer el paralelo entre, ya, un bombero tiene una manguera, ¿cachai? Y sabe dónde dirigir la manguera para apagar un inicio de incendio, etcétera. Pero lo angélico es como apagar un incendio con agua hirviendo, weón. Y así con una olla, así al lote. Hay muchas cosas que pueden rebotar ahí, ese es el problema. Sí, pues sí, justamente. Bueno, y eso fue lo que pasó también. Pues después se siguió, el asunto nunca paró. Bajó un poco la intensidad, pero no, nada. Pues aparte que mi mamá hacía sus cosas y él leía el puro, hacía varias cuestiones, sabía hacer varias cosas. Ah, era bien Brujilda la Santa Señora, ¿eh? Sí, ¿De casualidad movía no dejó nada así como alguna nieta preferida a quien heredarle los poderes? No, mi mamá me tuvo a mí nomás, soy hija única y yo no tengo hijos. Chuta, Así que ya. lo que sí me enseñó todo, pero yo después con el tiempo aprendí un poquito de metafísica, qué sé yo, y vi que había cosas que mejor no había que hacerlas, que no había que meterse, que no había que influenciar nada. Así es, hay ciertas cosas que tienen que estar nomás ahí y si viven en paz contigo, tú también tienes que ir con ellas. Nada más, por cierto, así que no, preferí que eso quedara ahí. Lo cuento, el que quiera hacer eso lo hace, pero no es recomendable porque todo eso que uno hace de puros, de aguas, de cortadas, meter cosas al refrigerador, hacer cosas en caldera, todo ese asunto, claro, al principio te pueden servir un poco, pero después pierden su efectividad. Todo eso dura como mucho 7 años. No, de más. Oye, amiga, te pasaste, buena la historia, weón. Me gustó la de los milicos ahí, tu abuelo, weón. Muy bueno. Está buena, está buena, está buena. Qué bueno es eso que aporte con un granito ahí a la comunidad. La comunidad te lo agradece, amiga mía. Te pasaste, Besito y quédate en sintonía ahí. Ok, como todas las noches. Chao, chao. Gracias, que estés bien. Chao. Mi amiga es media brujilda también. Ya, chicos. Ya, al final preferí reiniciar. Ojalá que se porte mejor la transmisión ahora. Ya, compadre. Claudito, Ya. cuéntanos la ¿Cómo historia. están? Saludos a todos primero que nada. Ahí está la comunidad. Un abrazo. Se reintegró la comunidad. Ya, bueno, te cuento. Ujú. Esta historia es de coronel. Ya. Yo por temas de pega, puta, me ha tocado viajar mucho y con respecto a cosas paranormales siempre han pasado muchas cosas a lo largo de toda mi historia. Pero esta en particular, nosotros estábamos trabajando en la termoeléctrica Bocamina 2 y arrendamos una casa en Coronel con unos compañeros de trabajo. Ya. ¿Ya? Y puta, la casa se transformó en como la casa de Club de Todo, y bueno, invitábamos a buenos compañeros. Todos compañeros, este weón. Ya. No sé, buenos compañeros, de verdad. Era club de Buenos todo, ya, compañeros. bueno. ¿Ya? Está bien. Y yo vivía con 3 colegas. Uno era Denny, el otro era Cristian, y el último era mi hermano que me lo había llegado a trabajar. Ya. Entonces en la noche, cuando llegamos de la pega,
qué sé yo, una comida, y después nos poníamos a jugar póker generalmente en las noches. Y veníamos arrastrando ya hace varios días sonidos raros, que salían los cajones, de la cocina, ¿cachai? Se sentían golpes, caminar en la noche. El cuento es que esta noche en particular que estábamos jugando, porque nosotros habríamos terminado de jugar, no sé, 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, el otro día había que trabajar. Y resulta que nos fuimos a acostar. Yo tenía una pieza solo, era el cabrón, la pieza más grande. El Denny con Cristian dormían en una pieza juntos y mi hermano en la pieza chica. La cosa es que estábamos, ya prácticamente había pasado 1 hora desde que nos habíamos acostado, y yo durmiendo sentí gritar auxilio. Yo me paro pensando que era mi hermano. Me paro corriendo, fui a la pieza de él y resulta que mi hermano me dice, no, si yo no he gritado. Y miro, y Cristian, que era el que dormía con mi otro compañero, se había cambiado porque tenían colchones inflables. Yo al living a dormir. La cosa es que yo miro a Cristian y a Cristian lo estaban ahorcando. Oh, mierda. Encima del colchón. Espérate, ¿y esta cabaña que me dices tú donde vivías tú con No, tus sí, compañeros? era una casa Una grande. casa, ¿dónde quedaba? ¿En qué sector, perdón? En Coronel. Coronel. En pleno Coronel. ¿Ya? Y es una casa en una vía relativamente nueva. Si no, era una casa grande, como te digo, con patio, cobertizo y todo el tema. Pero yo mira, sí, a mí se me fue una parte importante. Cuando estábamos jugando, ya nos fuimos a acostar, y antes de quedarnos dormidos, yo estaba en mi pieza y sentí que Cristian con Denny, que dormían en la pieza juntos, empezaron como a discutir, ya, pues déjate de huear. Y el Denny le decía, pero si yo no te estoy hueando. No, si me estáis tirando el colchón, weón, déjame. Y por eso Cristian decidió llevarse su colchón inflable al living y quedarse dormir ahí, pues. El tema es que yo cuando sentí ese grito de auxilio, puta, pero fue un grito así, es un grito, no es un grito hacia afuera, es un grito hacia adentro, así como un auxilio. Ahogado, pues, weón. Ahogado. Sí, po. Y yo cuando me doy vuelta, porque prendí la luz, a Cristian, el colchón inflable estaba en el suelo. ¿Ya? Y él no se podía mover, o sea, no fue una parálisis del sueño, porque él me miraba así pidiéndome auxilio. Y yo le pego una patada al colchón. ¿Está bien? Digo, bueno, ¿qué te pasa? Y se suelta el Cristian, se suelta y me agarra así de la ropa y se pone a llorar. Y me dice, bueno, no me dejan respirar. Ayúdame, por favor, ayúdame. Y digo, bueno, ¿pero qué te pasa? Bueno, no me dejaban respirar. Y es ahí que yo lo veo y tenía las manos marcadas en el cuello. Sufrió un ataque de carácter paranormal, weón. Qué Y heavy. es ahí que, bueno, obviamente ahí nos levantamos todo, prendimos todas las luces. Como está el weón donde entraba una aguja martillazo, porque la desesperación, el susto, los nervios, todo era terrible, o sea, era terrible. Nos quedamos despiertos mucho rato sin poder consolarlo, o sea, sin poder calmarlo. El tema es que nos fuimos a acostar, nuevamente ya pasamos un par de horas y se encienden las luces, se empezaron a mover los muebles, nos levantamos de nuevo, ¿qué weá está pasando? Y resulta que después de toda esta weá decidimos rezar, porque ya se formó como un miedo colectivo. Y aquí viene lo mejor de todo, weón. Nosotros nos pusimos a rezar el rosario, y sé que la casa reventaron todos los vidrios. Tuvimos que dejar esa casa, nos fuimos, de verdad, ya era después se hizo como recurrente el tema de los sonidos, de las puertas, los cajones de la cocina, todo. Pero fue un Ahora bien, episodio esa muy casa heavy. no tenía antecedentes de que penaran o algo así, fue Nosotros algo no teníamos, totalmente sorpresivo. nosotros no teníamos idea, porque esta casa de nosotros veníamos de Concepción y como la planta estaba en Coronel, decidimos trasladarnos a Coronel por un tema de cercanía, para no viajar todos los días de Concepción a Coronel. Porque aparte esto fue más o menos en el año 2000,
2011, después del terremoto. De hecho, el terremoto nos pilló allá, pero por un tema de cercanía no fuimos a vivir allá. Y conseguimos esa casa, que al parecer lleva bastante tiempo ya sin arrendar o desocupada. Nos contactamos con los dueños, hicimos trato y no... Pero nunca tuvimos algún antecedente de que la casa tuviera algo o alguna vecina, ¿no? Y no teníamos contacto con nadie. Qué locura, bueno. Así Y espérate, eso. que los vidrios se reventaron al unísono mientras rezaban el rosario. Sí, fue una expresión como generalizada de todos los vidrios de... Mira, a ver, el frontis de la casa tenía los vidrios o el ventanal de living. Aquí la Anita Villaga le pregunta cuánto tiempo llevaban en la casa cuando se... Con 8 meses. 8 meses. Nada había pasado antes. Sonidos Solamente raros, raros, pero para mí... como el que acabo de tener acá el depa, ya. Pero para mí es lo particular. Para mí un sonido no es nada nuevo. Como que estoy acostumbrado a convivir con sonidos, con sombras, con todo ese tipo de cosas. Pero así a ese extremo no. Mira, la Marlene, No. que es de Coronel, pregunta el sector más o menos. A la entrada de Coronel, donde está el bypass. A la entrada donde está el bypass. Alguien menciona las manos de Galvarino. ¿Es un sector de allá? Hay una villa que es la Villa Galvarino, si no me equivoco. La Villa Galvarino. Yo soy de Santiago, pero no, si no me equivoco hay una villa que es así, que se llama así. Entonces era la casa en sí, con alguna historia terrible antes que ustedes llegaran. Seguramente. Son pocas las seguramente. historias como la tuya, amigo mío, porque las de agresiones paranormales no son muy comunes. Igual hemos tenido 2 historias de agresiones paranormales. Nuestra amiga que la botaron de la cama Sí. y a tu amigo que lo intentaron ahorcar. ¿Te da la impresión de que si ustedes no hubiesen reaccionado, tu amigo puede haber sido asesinado por esta cosa? O no lo sé, o sea, si lo estaba atacando de esa forma, porque nosotros después lo conversamos y todo el tema, y tenía la evidencia de que había sido prácticamente estrangulado. Ya. ¿Cachai? Entonces, él al lograr a lo mejor sacar un grito de la desesperación, Los alertó a ustedes. nos alertó y nos levantamos todos, como digo. ¿Quién sabe cómo hubiese terminado la historia si no logra sacar ese ayúdenme? Es que por eso te decía yo que la parte que se me había así como ido, entre comillas, fue cuando ellos estaban discutiendo de que déjate de moverme el colchón y el otro compañero decía que yo no te estaba moviendo. O sea, hubo una previa antes de esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso te digo que eso fue una de las cosas que nos llamó más la atención. Qué intensa la historia, weón. Me gustó. No, sí. Me gustó. No, sí. ¿Sigues teniendo Sí. contacto con este amigo? Sí, con todo. ¿Han recordado la historia? ¿La han evocado a veces? Sí. De hecho, bueno, Cristian y Denis son de Chillán, pues son coterráneos tuyos. Vale. Son coterráneos tuyos, así que... Y con ellos siempre mantengo contacto. Te pasaste, Así compadre. que eso No, muy cortito. conciso pero detallito. al callo. Así que no, te pasaste. Mira, Marlena que dice que eso parece que esos terrenos antes eran parte de un cementerio. Puede ser que por ahí vaya la cosa también. Puede ser, pero como te digo, esta es una de las historias que más me hace sentido con respecto al programa Vivía y es una de las cosas más fuertes que vivió. No, te pasaste, realmente. Muy buena historia, Claudio. de Así verdad. que es un abrazo para todos. Abrazo. Saludos, La comunidad te saluda, amigo mío. amigo mío. Chao, Que estés bien. cuídate. Igual. Sí, pues chicos, ha sido una constante el tema de los sonidos en mi casa, especialmente en un sector. Hola, Eli. Sí, hola, ¿cómo estás, César? Bien, ¿y tú? Bien. Cuéntame Mira, tu historia. Yo quería contar una historia muy pequeña. Mira, esto nace desde que mi abuela, por ejemplo, ella me enseñó a santiguar, ¿Ya? y desde niña me enseñó, y yo aprendí todo esto, y en un momento estábamos en una reunión como familiar, habían amigos, y la bebé de uno de las familias se empezó a sentir mal. ¿Ya? Entonces me piden a mí, una de ellas sabía, y me piden si yo podía santiguarla. Ya me fui con ella, entré a la pieza, la llevé en brazos a la bebé, hice todas las oraciones que me habían enseñado, y la bebé pudo dormir. Hace como 2 días que no podía dormir, y ella pudo dormir.
El tema es que yo me fui, o me quedé, me empecé a sentir muy mal, que me tuve que ir a la casa. Me regresé a mi casa y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me siento pésimo, me voy a ir a acostar. Me acuesto y la verdad que empecé a tener unas pesadillas horribles. Y dentro de la pesadilla que veía era que estaba en el mismo lugar como en la villa donde yo vivo, pero estaba todo tenue y muy oscuro, y empecé a ver muchas sombras. ¿Ya? Sombras en el sueño, y en el sueño yo tenía como una bolsa de sal y hice un círculo ¿Ya? de sal. Y en el sueño, ¿sabes qué? Me empezaron como a tirar, a tironear, a jalar del brazo, del pelo, en el mismo sueño. Y yo trataba de despertar. Y cuando yo abro los ojos, me estaban efectivamente jalando y me botaron a la cama. ¿Qué? Me botaron de la cama. O sea, espérate, como que parte del sueño se vino a tu realidad. Exactamente, exactamente. Entonces, mi Ya, entonces esposo, te empezaron perdón, cuando tú despiertas, ¿cuál es la agresión que sientes, perdón? mira, yo despierto y cuando estoy despierta siento que me están tirando del brazo hacia la cama, sacando de la cama. ¿Ya? Y mi esposo despierta y él ve cómo me tiran de la cama al piso. Oh, Es que fue terrible, no, terrible. normal, o sea, Y yo, una agresión paranormal, pero increíble. ¿y sabes qué? Y desde ese momento nunca más dije, yo no voy a santiguar nunca más. Y desde ese momento no lo hago. Ahora bien, ¿cómo interpretáis el sueño del círculo de sal? Mira, no sé, yo después lo analizaba y sentí que era como algo de protección. Claro, o sea, un círculo de sal, Inconscientemente. claramente protección. Claro, inconscientemente, y tenía la sal en el sueño donde yo hacía un círculo y veía sombras. Y que en el sueño me jalaban, me tiraban del pelo tratando de sacarme de ese círculo de sal. Ujú. ¿Ya? Entonces me pasó esa situación y con el tiempo después, bueno, ahora estamos acá los tres estoy con mis hijos en la cama, hasta con el perro porque estamos muertos de miedo, pero a nosotros nos pasó hace 2 años. Mi hija se tenía que ir al colegio en la mañana, Ya. muy temprano. En la misma casa Y- donde sufriste la agresión. Exactamente, la misma casa. Ya. Y ¿sabes qué? Nos ocurrió, yo me levanto muy temprano en la mañana a preparar el desayuno a mi hija a las 6:30, y mi hijo tenía 4 meses, estaba en la otra pieza, y mi hija baja corriendo, pero así despavorida, así no un miedo, sino que como un pánico, y me dice, mamá, por favor ayúdame, hay una mujer arriba en la escalera. Pero hija, si no, ¿cómo? Y ella lloraba, y le pregunté, le dije, si no hay nadie, a ver, subamos. Y me dio un frío en la espalda, y yo le dije, hija, ¿cómo es? Es una mujer, igual que la mujer del aro, con esa bata blanca. Era Con como esa bata- Samara del Aro. Exactamente, mi hija. O sea, la vio de ¿sabes? blanco, con el pelo largo, desgreñado. Exacto. Y me qué dice, mamá terrible. está flotando, y gritaba desesperada ella, y yo tenía a mi guagua arriba. Entonces, entre ese miedo, subí a ver a mi hijo al tiro corriendo, y ella me jalaba también, me decía, por favor, no suba, pero eso fue a las 7. Ella no quería ir al colegio, tenía un pánico ¿Tú horrible. no alcanzaste a ver a esta mujer? Yo no alcancé a ver a la mujer, pero cuando voy subiendo a la escalera sentí el frío, ese frío en la espalda que te da, horrible. Yo fui a ver a mi hijo al tiro, a la guagua que estaba ahí, y estaba mi hija en el primer piso y estaba como en la mitad yo de la escalera. Y fíjate que mi hija, ella como que muchas veces siente una presencia de una mujer en la casa. Entonces es bien complicado porque además encima ella la vio que flotaba. O sea, un espectro horrible. Estamos hablando Horrible. de algo que se parece a la niña del aro, dígase camisola, camisa a dormir, pelo Sí. desgreñado, etcétera, y que más encima flota y que se parece a tu hija. Y más encima que tenía el pelo encima, y ella la ve que es muy pálida, muy blanca, y está flotando. Claro, y eso fue hace 1 año atrás. ¿Tu hija sigue viendo esta cosa? Sí, mira, la semana pasada entró a mi pieza en la tarde. Estábamos con esta cuestión del teletrabajo, yo estaba en la otra pieza y ella entra a mi pieza como a descansar un rato, y sale corriendo y me dice, mamá, hay alguien en tu pieza. Yo le digo, hija, ¿qué pasa? Y yo mientras tanto estaba atendiendo otras cosas. Me dice, ¿sabes qué?
sentí que me tiran del pelo y escuché la respiración de una... y ella no vio, pero sintió la respiración en su oído, que ella le dio la impresión que era una mujer. Que era una mujer. Entonces... ¿No será que tu hija es medium, amiga, y no lo sabe? ¿Cuántos años tiene ella ahora? Ella tiene 13 años. Ya. O sea, cuando tú me dices que vio el aro, lo había visto hace poco, ya años después del estreno de la película. Sí, exacto. No, y además que ella no ve películas de terror, nada. Ya, pero tenía la imagen cultural que todos conocemos. O sea, aunque no hayamos visto el aro, si uno nombra a Samara, la niña del aro, se le imagina el tiro. Claro, horrible. Entonces ella ve esas cosas. Y hoy justamente conversábamos de esto, y que esto generalmente puede ser como un don que se van entregando por familia. O sea, generalmente son dones generacionales, ¿ah? Claro, y por ejemplo mi abuela tenía algo muy parecido así. Ya, yo en un principio también, pero yo pedí que, porque a mí me asustaba mucho esto de ver cosas, porque yo veía muchas cosas, y yo decidí renunciar a esto. Yo creo que tu hija va por el mismo camino, amiga, y vaya a tener que enseñarle a renunciar a esto. Yo creo que eso es porque de verdad que es muy, muy complicado vivir con esto, ya sea don o con una o otra cosa, Don, no sé, maldición, como sensibilidad. De hecho, yo no Exacto. le digo, nunca le digo don, le digo habilidad. Ya, sí, tienes razón. Porque o no habilidad. se sabe si va a ser para bien o para mal, habilidad. Claro, y la verdad es que yo hubo un tiempo de mi juventud que lo pasé muy mal por lo mismo. Y yo dije, no puedo con esto porque estaba como al borde de la locura, al borde de la locura. Y tú me vas a creer, mira, yo soy psicóloga. Mira. Yo soy psicóloga, entonces es muy difícil que uno diga, esto será real, esto a lo mejor es alguna patología, algún trastorno de personalidad, pero o sea, yo eso te es digo bueno de porque experiencia. tienes las habilidades para saber descartar en el fondo lo que puede ser objeto de una mala interpretación sensorial, mental, Claro. y saber que efectivamente lo de tu hija es otra cosa. Exacto. Entonces, hay cosas que no obviamente no tuvieron explicación y yo decidí renunciar a esto. No quiero más, no quiero vivir más con esto porque esto de verdad que me tenía como al borde de perder la cordura. Y creo que mi hija tiene esto y yo no sé si uno lo... Claro, yo por lo menos renuncié a esto y no sé si aprendí a vivir con esto o la verdad es que me hago la lesa, como se dice. Pero mi hija ha vivido experiencias de tan pequeña con esto, entonces estoy tratando de apoyarla también porque ha sido sumamente fuerte para ser tan pequeña. Ya, cariño, te pasaste. Ningún problema, ¿Ya? cuenta conmigo. Un abrazo y cariño a toda la comunidad. Gracias, Eli. Abrazote para Besote. ti, la comunidad Gracias. te saluda. Gracias, ya. Seguimos. bien. Chau, chau. Chao. Ha sido la noche de las agresiones paranormales, chicos. María Elena, cuéntanos tu historia. Hola, buenas noches a todos. Mire, a mí siempre me han pasado cosas, desde que era pequeña. Pero las peores cosas que hemos vivido fue en Los Ángeles. Mis abuelos vivían en el campo, donde no había electricidad en esos años, campo. Y una noche, tipo 2 de la mañana, 2 y tanto, ¿Ya? empezaron a Campo, ajuñar la perdón, ventana. amiga, ¿desde dónde? ¿En qué parte? En Los Ángeles, en el Los Pedregal. Ángeles, campo. Ya, si conozco, vamos para allá. El asunto es que yo dormí esa noche con mi abuela, porque tenía miedo, me sentía rara. Y mi abuela, a la cabecera de la cama, daba hacia una ventana, hacia un callejón. Y le empieza así como golpecitos chiquititos. Decían, Yola, una voz suave primero. Y después el golpe era más fuerte y más ronca la voz. Yola, le gritaban. Y a mí me empezó a dar susto. Y mi abuela me abraza y le empieza a decir, ¿quién es? Y se reían. ¿Ya? ¿Qué año estamos hablando más o menos, amiga? Como el año 90, Por ahí ya. más o menos perfecto. aproximadamente. El tema es que mi abuela se puso a rezar. Y la voz le dice, eso a mí no me va a hacer nada. Y la risa era más diabólica, se puede decir. ¡Wow! ¿Y esto estaba al ladito de la casa o dentro de la casa? La casa daba, nosotros estábamos en la habitación y la ventana daba hacia un callejón, que ese le llamaban el callejón del diablo. Mándate, cabrito, por algo era, ¿ya? Sí, y el tema
tema es que cuando nosotros íbamos de vacaciones, todos los primos dormíamos en una habitación. Y esa noche yo me acosté con mi abuela, no me acosté con mis primos. El tema es que mi abuela empieza a rezar las 12 palabras, porque yo en ese tiempo no sabía lo que eran las 12 palabras. Ah, mira, un uso ya en esos tiempos. Bueno, en realidad las 12 palabras es un hechizo, es un conjuro inmemorial, perdón. Y claro, pero que ella decía algo no tanto como la rezan ustedes, sino que decía a la una el reloj. No, el reloj marca la una y decía algo muy parecido a las 12 palabras Sí, redondas. sí. Las patitas del reloj. Y así Claro, algo sucesivamente. así, ¿Sí? algo así. Sí, leí esa versión cuando hice el especial de las 12 palabras. Hay una versión que es más campesina, por decirlo así, pero que es así. Claro, mi abuela era del norte, antiguamente. Ella dice que se lo enseñó su papá. Ya, El tema es que la sombra, esta que empezó a golpear la ventana y se reía y todo, se transformó en un caballo. ya. Yo lo único que hacía Ay, era llorar. perdón, esa parte me la perdí rebobina. ¿Qué es lo que se transforma en un caballo? La forma que nosotros alcanzamos a divisar por la ventana, ¿Ya? toma forma de caballo, de animal. O sea, de primero yo no sabía que era un caballo, sino hasta que empezó a relinchar y a correr por todo alrededor de la casa. ¡Oh! Y cuando empezó a correr alrededor de la casa, despertaron todos los demás. Ahí ya no lo sentíamos solo mi abuelo y yo. Ahí habían como 8 primos más, un par de tías, mi abuelo. Y ahí el terror se volvió colectivo también, po. No, ahí era un criterio que te lo encargo. Más llorábamos, más gritábamos. La puerta principal de la casa la empezó a patear ¿El caballo? el caballo. ¡Oh! Y lo más cómico que cuando trataban de mirar por la ventana, mis tíos o todo, no se veía nada, solo se sentía después. ¿Ya? El asunto es que mi abuela termina de rezar. Ujú. Bueno, a todo esto, mientras rezaba, ella había, en el momento que empezó toda esta confusión, mis tías prendieron vela y todo el asunto, y había una vela en la mesa del comedor, sobre un tarro mío, nunca lo voy a olvidar, Ujú. en su palmatoria, y la vela con su palmatoria y todo comenzó a levitar. Wow. Y de repente se tira al suelo y no había nada como que el fuego agarrara. Pero igual así como en las películas que tú echas un poco de benzina ¿Sí? y la cosa es como explota, así como que la llama sube Claro, rápidamente. se expande el tiro. Así mismo fue. Y mis tíos tratando de apagarla con ropa, porque como se nos apagaron las velas no veíamos nada, Ujú. aparte de las llamaradas que habían. Bueno, mi abuela termina de rezar las 12 palabras y todo se calmó. Wow. No se sintió nada más y todos ya incrédulos fueron a buscar, o sea, no tan incrédulos, sino como asustados de ver qué es lo que había afuera. Mi tío con mi abuelo, que fueron los más valientes, bueno, esa noche no dormimos nada, entre paréntesis, fueron a buscar una linterna y cuando alumbraron la puerta de la casa, la entrada donde el caballo pateaba, dejó la herradura marcada, pero la herradura marcaba 6. ¿En serio? En serio, eso fue un tema familiar que cuando nos juntamos todos nos acordamos y decíamos, oh, ¿te acordás de esto? Hay detalles que a mí de repente se me van, porque era más chica. Ya. Pero es un tema de siempre, porque no fue que solo nos haya pasado eso, pasaron un montón de cosas más. Pero ese fue como el que más chocante. Dejó una marca en la puerta en su intento de entrar, que en vez de una herradura era la forma de un 6. Claro, cuando pateaba así con Sí, sus patas. cuando daba las coces en la puerta. Claro, pues generalmente se marcan las herraduras. Y aquí la herradura no era la forma típica de la herradura, sino que era un 6. ¿Había de casualidad, amiga, a alguien de esa familia, de ese grupo con el que tú estabas que hubiese hecho pacto? Mira, nosotros pensábamos mucho tiempo que un familiar de mi abuelo hizo. Y ¿Estaba él presente? vivía ahí, no, ya Ya. estaba fallecido. Ujú. Ya estaba fallecido. Y se decía, los más antiguos, o sea, me refiero a mi abuelo, de que él no tan solo había prometido su alma, Ujú. sino la de su descendencia. De hecho, después Ya. de todo, No, casi eso todo, suele ser así. entonces después de casi ese suceso, o sea, después trataron bueno, de ahí nos llevamos a mis abuelos, se fueron a Curicó con nosotros, en ese tiempo yo vivía en Curicó, y esa casa quedó botada, abandonada, nunca más nosotros quisimos ir, nada. ¿En serio? sí, ¿Hasta atroz. el día de hoy? Sí. No,
Yo fui el año pasado, me parece por ahí en mayo, porque había que regularizar los terrenos, porque estaban botados. Ya, Y fuimos a sacar fotos, a medir, no, está todo abandonado, todo hecho tira, no queda nada bueno, ya. nada Qué bueno. tremendo, qué tremendo. Han pasado más cosas. A ver, porque igual eso es súper heavy. El tema de las maldiciones familiares, de los pactos que persiguen generacionalmente a familias. ¿No han habido muertes raras, suicidios, cosas así? Sí, muertes Sí. raras hubieron, suicidios también por parte de la familia de mi abuelo. ¿Hombres solamente? Hombres solamente, exactamente. Wow. Uno que se volvió loco, se dice que la noche vio a Don Sata y quedó como loquito. Estuvo un par de meses así y se colgó de un árbol donde supuestamente él lo había visto. Ay, señor. Ya, no me queda claro entonces, po. Es una maldición generacional, se podría decir. Sí, mi abuelo dice que él se salvó porque él era el penúltimo de los hijos. Claro, ahí Pero está eso clave. no, claro, pero dice que él no lo excluía de haber visto cosas raras. Pues si una vez él cuenta que cuando joven salió a caballo con sus primos a tomar, tú sabes, en estos bares clandestinos de campo, que es en una casa X, fueron Ya. todos a caballo, cuando de repente venían de vuelta todos curados y sienten llorar una guagua cerca de un canal. Entonces, mientras más se iban acercando al canal, más chúcaros, decía mi tata, se le ponían los caballos. Eran tres primos. Cuando mi tata se logra bajar del caballo, porque el caballo empezó a, ya que no quería ir, mi tata se baja y el caballo sale arrancando. Entonces él se bajó hasta llegar al canal, siguiendo el llanto del agua, y dice que estaba envuelta como en una manta de Castilla, de estas mantas antiguas, Ay, gruesas. señor, yo ya sé para dónde va esto. Ya sigue, mujer, dale. Y él le dice a un primo que también se había logrado bajar, porque el otro quedó en el caballo, pero mucho más atrás. Toma la guagua, y mi tata dice que la destapa, y la guagua, que era una guagua, dice, como recién nacida, chiquitita, pero dice que cuando la destapa, No me diga, y se le tenía ven los dientes colmillo. de oro. Ay, dientes de oro. Conche, no madre. ¿Ya? Y le dice, hola papito, dice mi tata que soltó la Hola, guagua a papito, la tengo chuña, dientes. ¿Ya? soltó la guagua a la chuña y era correr a la casa despavoridos. Oh, Y se les la pasó curadera, se les pasó todo, dice. Ese es un truco de los duendes muy conocido, María Elena. El innombrable pensaba que era yo. Son duendes malignos, sí. Es Y bueno así, escuchar pues eso ya. mi familia tiene mucha historia. No, si muchas con esas cosas, dos ya, por el momento. Por el momento. Sí, pero cuando tengamos de duendes te voy a contar dos singulares de duendes, que para mí fueron buenas y otras no tan buenas. Vale, ya vamos a hacer un especial duende entonces. Para que esté atenta, ¿ya? Listo, un abrazo grande a todos y cariños especiales para ti. Que estén muy bien. Buenas Cariño, noches. María Elena, que estés bien. Muy amable. ¿Aló? Hola, compadre, ¿cómo estás? André, tú cierras el programa hoy día. Bueno, tengo 3 historias. Vamos a partir con una historia que me pasó cuando estaba re chico en el campo, en Talca, hacia la cordillera. Hay un pueblo que se llama Duao. Ah, Chiloé. No, de Talca a la cordillera. Ah, Duao, que queda cerca de Loca, ¿o no? No, a la cordillera. Ah, se la cordillera, perdón, ya. Sí. Este es un Duao que es muy poco conocido, que está de camino hacia Sacramento, digamos, y después tú tomas hacia el río Maule y te encuentras con un pueblo como San Manuel y Duao. Sucede que nosotros, la familia de nosotros, por parte de mi mamá, está toda en esa zona de Duao. Y en resumidas cuentas, habían siempre historias de que aparecía el patas de cabra, etcétera. Pero había una historia que era muy interesante, muy bonita, de que hablaban de que era una casa que ya tenía más de 150 años, hablaban los antiguos. Se escuchaban voces, se escuchaban cosas, qué sé yo. Cosas que yo me imaginaba que eran para meterle susto a uno cuando estaba cabro chico. Entonces sucede que en el sector de Duao, un poquito más hacia arriba, hay otra villorria, digamos, que se llama Tres Esquinas. Y en ese villorrio nosotros una vez fuimos a jugar un partido de fútbol y fíjate que pasamos por esa casa que tanto hablaban de que se escuchaban cosas raras y todo esto. Veníamos de vuelta más o menos como 10 para las 6 de la tarde más o menos, y pasamos, compadre, veníamos conversando 5 o 6 personas que veníamos, y se escucha que en esa casa celeste, hasta el día de hoy existe, murmuraban el rosario, weón. Che, su madre, güey, no había Y nadie. estamos hablando de, y como te digo,
6 de la tarde, que te dijera yo, o sea, en ese verano que te decía, en febrero, weón, se escuchaba como rezaban el rosario las viejas, weón. Y obviamente que no bueno, habían viejas, pues, weón. pero si la casa estaba cerrada, tenía estado cerrada como 30 años, weón. ¿Era de adobe así, de esas viejas viejas? La verdad es que se escuchaba el murmullo, el murmurar, sabíamos más o menos que estaban haciendo el rosario. Ya. Entonces, bueno, un día nos dedicamos a acercarnos, digamos, a la casa y tratar de escudriñar, como se dice, por la parte de atrás de la casa, que la parte de atrás había un canal, y bueno, fuimos a huear, a tomarnos algo a la barra que se llamaba, que es la parte donde vendían tragos, cervecitas, qué sé yo, y nos valentonados con copete, compadre, fuimos, y obviamente que no vimos nada, weón. Lo único que te puedo decir es que la casa estaba cerrada, se veía que estaba con polvo, y nosotros escuchábamos a las viejas rezando, weón. Así que después nos empezamos a orientar, digamos, con gente más antigua, y claro, lo que pasa es que en esa casa efectivamente hubo un problema grande, que las señoras se tuvieron que ir de ahí, las echaron a una persona que se adueñó de esa casa, y las personas después cuando iban de viaje, las señoras que eran una señora, un grupo de personas que vivían ahí, que no sé qué condiciones habrán sido hermanas, no tengo idea, cuando iban de camino, después de las echaron de ahí, en su viaje murieron todas. Así que ahí quedamos, es una de las historias que yo... O sea, dentro de todas estas viejas rezando tenía una explicación, entre comillas. Después lo supimos, después lo supimos. Pero esta es la historia como con entrar suavecito, para comenzar, bueno. Ya, vamos ahora, con la segunda. Vamos con la segunda. Fíjate que yo semanas atrás también conté una historia cuando hiciste el especial de Duende, hice un relato de una historia que pasó, más que una historia, un hecho que viví en mi servicio militar, qué sé yo. Voy a contar esta historia que tiene relación también con ese lugar. Una de las unidades que más sufrió desapariciones, tortura y muerte, lamentablemente, en el contexto de lo que es la caravana de la muerte, y lamentablemente en la unidad por la que yo pasé. Claro. Y sinceramente, bueno, nosotros pasamos en una época muy especial, porque la estaban remodelando completamente. De hecho, había instalaciones muy antiguas que estaban cerradas por remodelación. Nosotros teníamos acceso, básicamente, nosotros trabajábamos en la instalación del casino, como les comenté anteriormente, en esa ocasión. Ah, sí, me acuerdo de tu historia del duende, el Michelin que apareció en medio del casino, weón. El Teletubby blanco, weón. El Teletubby, sí. Bueno, nosotros teníamos que esperar aproximadamente, venía un convoy de 2 camiones trailers, venían del regimiento logístico de Antofagasta, se llama Tocopilla el regimiento, y teníamos que esperar que llegara un convoy, como digo, de 2 trailers, que venían con un nuevo uniforme que se había dispuesto. ¿Ya? Y teníamos que esperar más o menos a las 21:30, nos quedamos esperando ahí tranquilito, con todo listo para esperar a esta gente que venían, cada camión venía con un chofer y 2 ayudantes. 6 personas. Y nosotros esperando, viendo televisión, bueno, en el salón principal, todo el tema, teniendo todo el casino cerrado, bueno, el casino completamente cerrado. Nosotros no estábamos con armamento, estábamos vestidos de combate, sí, pero estábamos, como se dice, esperando solamente ese servicio. Y vamos viendo la hora, en cuanto a las 10, bueno, fuimos a la guardia, no pasaba nada, venían regresados. Estos compadres, en resumen, bueno, no llegaron a la hora, pero teníamos que esperar hasta que llegaran. El asunto, nosotros estábamos sentados en el salón principal, todos los candados cerrados, todos despachados sin ninguna persona en el casino, y de repente, compadre, siempre estábamos de a 2, este que estaba al lado mío, me da un codazo, compadre, y de repente, observo, giro la mirada, y se ve que va saliendo desde el casino una fila de sombras. Una fila de sombras, y que estoy hablando de más o menos por lo que yo puedo contabilizar, fueron entre 10 a 12. ¡Oh! Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento, yo sentía, que me estaban apretando la pierna, pero además no, compadre, no sé qué chucha, pero se puso, se desesperó, no le salió el grito, nada, y me apretó tan fuerte la pierna, compadre, y nosotros veíamos el desfile, de sombra, siguen saliendo como una formación militar, desde el casino. ¡Ay, qué horror, weón! Y la salida del casino en ese tiempo, si tú venías desde frente, de afuera, para acceder a eso había como un pasillo de cerámica.
y te encontrás con una puerta de madera, había un espacio, pero después venía una siguiente puerta de madera también de baño y recién accedía al salón. Entonces, en ese trecho, cuando iban saliendo, se veía cómo se abrían las puertas cada vez que pasaba cada uno de ellos, pues. Ya. Y las puertas quedaban haciendo el baile. Cuando pasó el último, el detalle fue que el weón abrió, cerró la puerta, la primera, abrió la segunda puerta, la cerró y se fue, weón. Qué suma. Y nosotros, lo que pasa es que la salida del casino era para el patio norte, que se llama. Y la weá está iluminado desde la guardia, weón, porque la guardia está justo al frente, con un foco, pero para que te cuento, parece que cuando pasé por el frente de la casa, ese foco. Ya. Así que eso fue la segunda. Antes que te vaya a la tercera, ¿tú crees que esa procesión de muertos, de sombras, son los fusilados de la caravana de la muerte en ese regimiento? No lo creo. No lo creo, porque nosotros teníamos varios momentos en los cuales estábamos despachados, estábamos sin actividad, sin fiscalización, sin control del superior, porque estábamos ya teníamos la cierta relajo, entre comillas, de tener la responsabilidad de trabajar en el casino. Entonces, básicamente, nosotros hacíamos nuestro trabajo, estudiando hechos revisados, básicamente quedábamos al aire. Ya. Entonces, en ese tiempo de relajo, como se dice, despacho, nosotros, bueno, con un compañero que hicimos servicio juntos, nos dimos el lujo de recorrer todas las instalaciones que estaban cerradas en la noche, entonces, pero los dos solos. Entonces, en un momento, entramos al edificio principal, que es la comandancia. Es un castillo, básicamente. Entonces, nosotros logramos entrar, y sabes tú entras, y hay una escalera que te lleva hasta el segundo piso, obviamente. Nosotros con este amigo, la única intención que nosotros teníamos era subir al torreón a fumar un cigarro, a fumar. Y mirar la ciudad de Calama desde el torreón del regimiento Calama, Lo hicimos, lo logramos. Pero cuando veníamos de vuelta, sucede que había que mirar primero que no venía ni un weón que no fuera cachaco, Estoy hablando que esto fue más o menos como a las 10 de la noche y no había nada. Entonces salimos tranquilos y nos fuimos hacia donde nos teníamos que ir a acostar. Pero antes de salir, miramos y desde el subterráneo se escuchaba, que movían un escritorio, Como que se movía una weá pesada así, un mueble, Se escuchaba que se movía y se escuchaban voces pidiendo ayuda, Entonces nosotros escuchamos eso y fuera de salir arrancando, bajamos a mirar, como andábamos fumando, tenía encendedor y realmente tenía encendedor. Abrimos esa weá, la puerta estaba amarrada con alambre, bajamos y encontramos desde abajo, había un mueble, era un escritorio. Había máquinas de escribir y estaba todo polvoreado, pero estaba como sin retocar, estaba así, sin estujos, estaba en condiciones bastante dejadas. Entonces encontramos, cuando bajamos, estábamos alumbrando con los encendedores, compadre, y ahí nosotros no vimos ni una hueá extraña, pero sí escuchamos como la gente hablaba abajo, hablaban. ¿Ya? Se escuchaba que siempre, no contemos nada, tenemos que morir con esto. Se escuchaba ese tipo así de expresiones, se alcanzaban a escuchar frases completas. Pero si nosotros lo escuchábamos al lado, si se escuchaba como que estaban hablando a nosotros en el oído, como que había un grupo de personas, pero se me escuchaba en el oído. Y esto le pasó lo mismo. Ahí me dio susto, y le dije, compadre, vamos. Ahí después dejamos la guardería esta, nos fuimos, y la puerta principal miramos que no había nadie, no había nadie, nos fuimos. Pasó el tiempo y yo empecé a consultar en forma muy recatada, muy, como te dijera, muy respetuoso en ese sentido, más que de curiosidad, sino que en sentido histórico, y logré hablar con un suboficial antiguo que me comentó de que ahí habían hecho recapacitar a mucha gente, fueron las palabras que lo utilizó, y que es suficientemente claro, por favor. Obviamente, no, te entiendo perfectamente. Entonces, no rascar ninguna, solamente transcripción de lo que dijo este caballero, y me fue muy valioso para comprender lo que pasaba después. Y ahí, claro, yo investigué y antes de la gente de irse al desierto a hacer fusilado, los pasaban por ahí, Así que sí. eso fue lo que nosotros pasamos, independiente de, fue una de cientos de cosas que pasaron ahí, que fue para mí una de las cosas que definitivamente te marcaron, querido Andrea, tu paso. Pero compadre, sí, es una cosa, más que la experiencia del susto, del temor, del miedo, es una cosa que tú no te dio miedo enfrentarte a algo que tú desconoces, o que te han contado que es terrorífico, que te han dicho que es algo horrible, sino que ellos están ahí y lo siguen estando. Absolutamente. Esa gente sigue ahí, independiente de lo que cada uno de nosotros podamos pensar, o lo que nos hagan pensar,
ellos están ahí. No, Esa es la entiendo. segunda, compadre. Esa es la segunda. Y la tercera, Ujú. ya tiene que ver cuando ya yo devolví de servicio militar, qué sé yo, y me enfrenté a la vida laboral, qué sé yo. Tuve por ahí un paso por la universidad estudiando, pues estudiar algunas carreras, pero ninguna lamentablemente me surgió el efecto, digamos, de satisfacción individual como para poder ejercerla o algunas sin terminarla, bueno. Entonces, después de dar varios intentos de estudiar, tenía que vivir igual. Así que me dieron un dato por ahí para trabajar mientras tanto estudiaba de cajero en el metro, bueno. Ya. Metro Sí. Santiago en esa época ya tenía el sistema de empresas subcontratistas, entonces nosotros prestábamos servicios para una empresa externa de metro. ¿Se puede decir la estación? Mira, la empresa en ese momento, si no me equivoco, cubría la línea 2 completa, Ya. cubría Atento, chico, desde, fantasma en el metro. cubría desde San Pablo hasta La Moneda y vamos, era la empresa M, Ujú. que no sé si todavía tendrá concesión con el metro. El asunto es que nosotros en la mañana pasamos muy como a las 4 de la mañana o a las 4 y cuarto de la mañana, te vas a buscar para los que trabajamos en la mañana y esto llegaba el móvil conversando y ya se hacía el día, pues bueno. Para las 4 y media de la mañana para nosotros ya era una buena normal. Entonces el móvil nos dejaba en la estación intermodal cisterna. Si hay alguna persona que está en la comunidad que ha trabajado en el metro, sabrá que, bueno, por lo menos en esa época, 10 para las 5 de la mañana sale un tren, y ese tren se llama el tren de personal. Entonces ese tren se toma 10 para las 5 de la mañana y empieza a dejar los funcionarios estación por estación hasta que llega a la estación terminal que es el Puse Norte. Ya. Entonces, había muchas veces en que la persona que trabajaba en la cisterna, la poletería en Bracero, estaba toda la iluminación apagada, pues, no se justificaba que por una persona encendiera la luz de la estación, la iluminación, digamos. Entonces, esa persona casi al último le llegaba la luz porque básicamente cubría la mitad del tramo, o el tramo completo, y se daba las luces. Entonces pasó que a nosotros normalmente cuando llegamos a la estación, yo estaba casi todo el tiempo que estuve fijo en la estación San Miguel, San Miguel. nosotros llegamos a la estación y ya estaba la luz encendida. Pero hubo un día en que en la estación San Miguel nosotros teníamos 3 puntos en la mañana, 3 puntos, o sea, 3 puntos de carga. En Franklin faltaron 2 cajeros. Faltaron, no fueron a trabajar. Faltaron 2 cajeros, ¿ah? Se quedaron escuchando la comunidad de Serpada hasta las 3 de la mañana, weón. ¿Ya? No, y fuera de broma, faltaron 2 cajeros y quedó solamente una persona trabajando. Entonces, me llamaron a mí, la señora Patricia en ese tiempo me dice, Andresito, ¿por qué usted no se va a trabajar a Franklin? Lo va a estar esperando la señora Martita, que se todo. Yo, pues, vamos para allá, vamos a Franklin. Ya, pues, yo. Entonces me llamó la tarde, me hacía como las 5 de la tarde, yo me llamó ¿cómo se llama? La señora Mónica, que era otra persona, y le preguntó que si yo confirmaba la van del día siguiente. Sí, dije, no hay problema. Entonces, ahí me dicen cuando yo venía llegando a la mañana, estoy hablando como un cuarto para las 5, me llama la señora Patricia y dice, necesito váyase a Franklin. Ya. No hay problema. Vamos llegando a Franklin, o sea, vamos pasando por toda la estación y me llega la luz, toda la estación apagada. Entonces, yo dije, puta, ojalá yo cuando llegue a Franklin, esté la luz da, porque no conozco la estación y me puedo sacar la chucha, Ya. como tu hashtag, Ya. Y en resumen, llegamos a Franklin y no está la luz, Oh. Lo más remate, la señora que trabaja ahí, la señora Martita, ella llegaba por la superficie, no llegaba en la van con nosotros, llegaba por superficie. Entonces, en ese tiempo, no sé ahora, en ese tiempo tú llegabas a la estación del metro, y en la reja del metro, del acceso a la estación, hay un citófono que se llama el Viking, que es la marca del citófono. Entonces tú tocas el timbre, te enciende una luz, y te empiezan a cachar por las cámaras, y te preguntan qué eres, tú le decís qué eres, tú ves, los buenos te guardan en base de datos y te abren la puerta. Ya. Remotamente, la señora llega a través del sistema. Entonces yo bajé en Franklin, y nadie más se bajó, Ya. Y me quedé solo en la estación, Toda la estación Franklin para ti. sola, Sola. En ese tiempo, lo único que existía extraordinario era el bibliometro, y nada más, Si no había combinación con la línea 6, no había ninguna, Ya.
Entonces, sucede que ya que yo flasco en toda la weá. Yo en ese tiempo tenía un ternero chiquitito, weón, que andaba echando cafecito, lo destapo, cacho que no pasa nada todavía, que no llega nadie, weón, la señora, no llegaba nadie, hay ningún acceso, y cigarrito. Ujú. Bueno, estaba sentadito ahí abajo, y de repente, compadre, se siente que por la parte del acceso, por cerca de la cañel, donde está la placita, se siente un golpe, weón, pero como que hubieran tirado un saco, weón, desde la escalera hacia abajo, un estruendo, pero saltó el termo, la cresta, weón, el cigarro salió a la línea, a las 10, weón, olvídate, pero fue una weón impresionante, o sea, me descolocaba en un momento, weón, miro y no había nada, weón, no había nada. Entonces, puta, empecé a mirar, weón, voy cachando la hora, no pasaba nada con esta señora, weón, y nosotros teníamos que abrir el punto en ese momento, 5:20 para las 6 se abría la estación. No pasaba nada con la señora, weón, eran como las 5:10, no pasaba nada, 5:15, más o menos, 5:20, no pasaba nada, weón. Esto, de repente se siente un estruendo arriba, weón, arriba. Y parece que andaron unos buenos borrachos, weón. Siento de repente que también se siente el picaporte de la puerta y venía bajando la señora Martina. Y todavía no daba la luz, weón. Entonces eran como las 5:15, por ahí 5:20. Ujú. Y en el momento que la señora Martina viene bajando la escalera, yo, oye, tú eres Andrés, sí, bueno, soy Marta, voy y vengo, me dijo, tengo que ir a dejar, se me olvidó entregar a la llave de mi marido, bueno, y vengo enseguida. Y se devolvió, y de repente, compadre, se siente el mismo estruendo, Ya. que cayó, y se ve, bueno, como un or, y se ve que el or se va para el túnel, bueno. Una especie de esfera, de fuego, luminosa al menos. Blanca. Sí, blanca translúcida. Ya. Bueno, lo vi sin ningún como te decía, sin ningún impacto, bueno, lo veo bastante neutro, porque nosotros cuando ya empezamos a familiarizar con personal de negro, esta weá es muy comentado, que ahí pasan muchas weas, Obvio. No, Franklin tiene su historia, tiene su leyenda. Entonces mi viejo querido, pasa que le comento, la señora Marta lleva trabajando muchos años en Franklin, alrededor de 5 años. Ujú. Y ella me comentó, tomándole un cafecito, de que ahí en Franklin, de que en una ocasión había un señor que estaba sentado en la baranda de la escalera, pero en la baranda que está en superficie. Y sucede que este caballero pierde el equilibrio, se da de espaldas y cae. Sí. Y muere. Ya. Muere en el lugar. Chucha. Y el otro evento que sucedió fuerte fue que a un vigilante lo balearon y lo dejaron paralítico, weón. Entonces, yo obviamente empecé a consultar, a ver qué onda pasaba, y llegué a hablar con un caballero que trabaja en el metro, que salía en la televisión, así que lo mismo era el nombre, weón. Don David Toledo, y ese caballero fue vigilante en el metro. Ah, pero si es amigo David mío, pues weón, si lo conozco. Entonces ese caballero, llegué a contactarme con él, y él me contó toda la historia, de que desgraciadamente la persona que se cayó de espalda ahí, puta pena, pues, weón. Sí, no, sí. David tiene un excelente libro que se llama Historia del Ferrocarril Metropolitano, y tiene un capítulo dedicado a los fantasmas del metro. Y sí, pues efectivamente ahora en la estación Franklin, él dice que tiene una experiencia personal, de hecho, en Franklin, que él escuchó las carcajadas de una mujer un día que le tocó también entrar muy de mañana. Ya, ¿cachai? Entonces, sucede que este caballero, Juan David Toledo, parece que en la época que yo trabajé en el metro, ese caballero era supervisor, trabajaba en la central de metro. Y claro, pues, me dijo que él tenía una recopilación, pero tremenda, Juan, de suceso. Oye, me diste una buena idea, podríamos contactar a David para hacer un programa de fantasma en el metro, weón. No, sí, pues, por lo que yo tengo entendido, hay harto mal que cortar ahí porque hay, por ejemplo, historia que me contó este mismo caballero, me hacía el paso, weón. Estaba contando este caballero que estaba más o menos como a las 2:15 de la tarde, y en la estación Lodero habían 2 vigilantes que estaban haciendo su ronda a punto de entregar el servicio, weón. Y sucede que llega una persona que está así, una mujer, weón, que está súper triste, así, y se acerca y le pide ayuda, que sabe que me siento súper mal, tengo muchos problemas, le dijo, weón, y chucha, la weá, no sé qué hacer, pero ¿qué le podemos ayudar? No puede ayudar nadie, me quiero solamente que quiero morir, dijo la señora, weón. ¿Sabes tú, weón, que este compadre lo que le dijeron, ¿sabe qué, señora? Vaya a matarse
hasta estación central hay más gente, dijeron, weón, aquí no hay nada, weón, no va a ser significativa su muerte, si quiere ir, váyase para allá. Ya. Estos weones le dijeron esa weá, y pasaron, ¿sabes qué más, weón? Pasaron como 6 minutos, 7 minutos, y cerró la clave de suicidio, weón. Así que lo hizo, ¿cachai? Y esa weá, me la mostró un like, weón. Wow. Así, al paso. Entonces, ese tema del metro va a ser un excelente video que va a conseguir mucho material, weón. No, mucho se material. vamos a entrevistar a David Toledo, lo vamos a convocar aquí al late del pueblo. Eso es yo. Ojalá haya sido un aporte. Te pasaste, compadre, como siempre, pues, Andrés. Muy amable por tu aporte. Vamos, compadre, un abrazo. Saludos a la comunidad. Vale, compadre. Ya pues. Un abrazo, compadre. Chao, chao.